Hola a todos, gracias por estar asistiendo a los estudios bíblicos de cada semana los martes para la iglesia. Gracias por estar con nosotros hoy. Estamos tomando una serie sobre el libro de Proverbios. La hemos titulado Perfiles de Proverbios. Repasemos el significado de la palabra proverbios. La palabra hebrea que traducimos proverbios viene de una raíz que significa representar o ser semejante. El doctor Raire comenta en sus notas que significa una comparación, es decir, unas breves parábolas prácticas. Salomón escribió la mayoría de los proverbios, como vimos y vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 1, los proverbios de Salomón, y se presenta hijo de David y su posición, rey de Israel. Los proverbios de Salomón. Los proverbios son dichos tomados de la vida cotidiana con la intención de marcar el rumbo para una vida exitosa. La pregunta que nos hacemos para la meditación en el día de hoy es esta: ¿cuál es el objetivo o propósito al estudiar proverbios? Y la Biblia justamente lo marca, y hay una división en varias Biblias que dice el propósito, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, donde leemos: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y aquí está propósito, el objetivo de Proverbios. Ya hemos dicho que el tema central del libro de Proverbios es la sabiduría. Por eso se llama el libro de la sabiduría. Aquí, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, se describe la sabiduría en diversas facetas. Por ejemplo, en el versículo 2 vemos sabiduría, doctrina, razones prudentes. En el versículo 3, el consejo de prudencia, que incluye justicia, juicio y equidad. En el versículo 4, sagacidad, más inteligencia y cordura. En el versículo 5, saber más consejo. Y el versículo 6, proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, ¿cuál es el objetivo o propósito al estudiar proverbios? Visto aquí claramente, el doctor Raire en sus anotaciones comenta: el propósito del libro de proverbios es que el lector aprenda sabiduría y permita que esta sabiduría gobierne su vida. En otras palabras, proverbios es para, primero, aprender sabiduría práctica. Y en segundo lugar, proverbio es para administrar la vida con sabiduría. Aquí en el versículo 2 al 6 hay una secuencia de acciones para lograr esto, administrar la vida con sabiduría. En el versículo 2, entender, conocer. Versículo 3, recibir. Versículo 4, lo podríamos resumir en madurar. Versículos 5 y 6, vemos que los sabios pueden ser más sabios, oír, aumentar,
adquirir para entender. Y el versículo 6 es la gran conclusión de los objetivos, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Dicho esto, analicemos la palabra de Dios en estos propósitos, en estos para. El versículo 2. Miremos la faceta de la sabiduría en este versículo. Se llama sabiduría, doctrina, razones prudentes. Sabiduría, entender sabiduría. Hemos dado una definición, que sabiduría es ver la vida o las cosas desde el punto de vista de Dios. Sabiduría es el uso del conocimiento de una manera práctica y eficaz. No tiene que ver solo con la mente de conocer, sino la vivencia y la experiencia. Esta sabiduría no es un mero conocimiento intelectual. Se puede decir en la vida, es un hombre sabio por lo intelectual y el conocimiento que tiene. Pero el concepto aquí no es un conocimiento intelectual. Esta sabiduría es un entendimiento divino acerca de lo que es bueno y lo que es malo en general. Esta sabiduría es por un conocimiento personal con Dios. Sin este conocimiento de Dios no se puede adquirir esta sabiduría. Y por experimentar una comunión íntima con Dios. Es vivir la vida que Dios nos da en la manera que Dios quiere y con el corazón y la voluntad de Dios en practicar esta vivencia. ¿Quién es Dios y cómo podemos administrar la vida juntamente con Él? Sabiduría, entender sabiduría. Pero también dice entender doctrina. ¿Cómo es esto? Es el entrenamiento por medio de la instrucción. Instrucción de fundamentos, instrucción de principios. Lo que la Biblia también llama estatutos. Es esta una sabiduría que se adquiere por medio de la instrucción o por medio de la disciplina para formar el carácter. Y durante Proverbios, al estudiarlo, vamos a ver que hay mucha exhortación a ajustarnos en este fundamento de la doctrina para producir el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Y la segunda parte del versículo dice, para conocer, ¿qué cosa? Razones prudentes. Estas serían palabras que nos dan el discernimiento del bien o del mal, de lo correcto o lo incorrecto, entre lo útil y lo vano, entre lo que edifica y lo que perjudica. Razones prudentes. En el versículo 3 dice el consejo de prudencia. Para recibir el consejo de prudencia. Esto es tener discreción. Esto es llamado varias veces en la Biblia y aquí en Proverbios, entendimiento. Este entendimiento es lo opuesto a los necios. Por eso vemos en Proverbios capítulo 16 y el versículo 22 lo siguiente. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, mas la instrucción de los necios es necedad. Así que es un entendimiento que es fuente de vida, pero hay que poseerlo, hay que adquirirlo, hay que tomarlo. Y concluye el versículo 3 con 3 atributos: justicia, juicio y equidad.
¿De qué nos habla esto? De alguien que es recto en todas sus relaciones, con Dios y con los hombres, con los demás. Un piadoso, justicia, juicio y equidad, testimonio de piedad. El versículo 4 menciona unas personas, los llama los simples y también los jóvenes. Los simples, ¿a qué se refiere? Son aquellos cautivados de la indecisión o por la ignorancia. Son aquellos que son llevados fácilmente por las opiniones de otros, tanto para el bien como para el mal, arrastrados, sin entendimiento. Pueden ser conducidos a errores muy influenciables. Los jóvenes son los sin experiencia, los precipitados, a los que se le pide prudencia en la vida. Y aquí en el versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples, para dar astucia, para evitar el mal, para dar prudencia, para no caer en el pecado. Estar previniendo los tropiezos que puede producir los males y tentaciones de esta vida. Y a los jóvenes dice dos cosas: inteligencia y cordura. Dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Dar inteligencia, que tengan más conocimiento. Jóvenes, esta es una verdadera palabra que se va a ver a través de Proverbios como un énfasis a la juventud. Conocimiento. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, adquiere y entienda la mente de Dios, comprender a Dios, conocer a Dios. Y cordura son cualidades buenas, es decir, dar cordura es tener sentido común santificado. La inexperiencia no es excusa, porque la palabra de Dios instruye al joven para que no se aparte del camino de la verdad. En Proverbios 22:3 dice lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde. Aquí es una persona que tiene sagacidad, astucia. Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Por qué? Porque son cautivados por la indecisión o la ignorancia. El versículo 5 le dedica ahora una palabra a el sabio. Oirá el sabio. Podríamos decir que sabio es el que hace lo recto por los medios justos. Y dice que los sabios aumentarán, ¿qué cosa? Lo aprendido. El sabio es uno que sabe escuchar, es enseñable, aprende, nunca deja de aprender y de crecer. Pero luego dice, y el entendido, ¿quién es el entendido? El inteligente. No es un sábelotodo, sino uno que adquirió este conocimiento. Y dice que adquirirá consejo. Ese consejo son más principios, más fundamento, más habilidad para tomar decisiones correctas y sabias en la vida. Proverbios 9:9 nos dice: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y concluye estos con el versículo 6, para entender ¿qué cosa? Proverbios y declaración, las figuras, las metáforas, y dice también palabras de sabios que enseñan a otros y sus dichos profundos.
También se traduce sus enigmas. La Biblia de las Américas dice así el versículo 6, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. ¿Cuál era la pregunta que hicimos en el comienzo? ¿Cuál es el objetivo o propósito al estudiar proverbios? El propósito del libro de Proverbios, dijo el Dr. Ryrie, es que el lector aprenda sabiduría y permita que ésta gobierne su vida. Aprender sabiduría práctica, administrar la vida con sabiduría. Llegamos a unas conclusiones y realmente con estas dos presentaciones ya tenemos el concepto de cómo vamos a ver y estudiar proverbios y para qué y con qué propósitos. Los proverbios fueron escritos para el beneficio de todos, aunque aquí se puede enfatizar también los jóvenes como a los sabios, pero es para todos. Los proverbios son para nuestra correcta formación para saber cómo pensar, hablar y cómo actuar con prudencia. En segundo lugar, los proverbios son para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. Los proverbios son para influenciar nuestra conducta y formar un carácter piadoso. En cuarto lugar, los proverbios son para dar a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que a los hombres se debe dar. Son para guiar al joven y capacitar al simple. Como también son para los sabios, para no perder el rumbo de la vida y seguir aprendiendo. Qué bueno es tener este libro. Cuando vamos leyendo la Biblia de una punta a la otra, o el Antiguo y el Nuevo Testamento, en forma sistemática o en distintas maneras de meditar, estudiar o leer la Biblia, cuando llegamos a Proverbios, realmente todos nos damos cuenta que entramos y estamos con un libro diferente. Y no es solo un libro que está colocado en la cultura hebrea del Antiguo Testamento, sino que Pablo lo lleva, los conceptos que hemos visto y estos propósitos, para la iglesia. Y escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 1 y el versículo 9 y 10. Y nos coloca a nosotros como iglesia para aprender los mismos énfasis que tiene Proverbios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Con qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es como que Pablo nos dice hoy a nosotros, vayan a Proverbios, vean la vida desde el punto de vista de Dios con sabiduría. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Amén y amén. Que podamos aprovechar y mirar el espejo de la palabra de Dios en Proverbios y evaluar nuestro carácter, nuestra conducta desde el libro de la sabiduría, para actuar como Dios piensa, como Dios siente y como Dios quiere. Y recordar la sugerencia de leer un capítulo de Proverbios por día. Que esta introducción y esta presentación de estos propósitos sean de aliento a cada uno en su fe y en su obediencia y en el caminar cada día de la mano de Dios con sabiduría, y todo nos saldrá bien. Dios te bendiga.